Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 142 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 31 de marzo de 2019, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen cómo fue el arranque de la temporada 2019 de la NPB, quiénes fueron los latinos más destacados de estas primeras 3 jornadas y cuáles latinos debutaron este fin de semana en el béisbol japonés. Luego explicaremos por qué es tan difícil ver el béisbol japonés fuera de Japón y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Esta semana tuvimos finalmente el arranque de la temporada regular de la NPB y no ha podido ser un fin de semana más emocionante y más satisfactorio. Tuvimos buena acción en las 3 primeras jornadas de la liga japonesa. Bastante emoción, especialmente en la primera jornada del viernes. Tuvimos, todos los estadios llenos, por supuesto. Tuvimos interesantes ceremonias de inauguración en cada uno de los estadios. Compartimos, de hecho, un video del estadio de los Marinos de Lotte, el estadio Soso Marín de Chiba, en donde literalmente había fuego en el terreno. Tenían como una especie de lanzallamas en un camino especial y a través de ellos estaban entrando los jugadores. Vimos al manager Tadahito Iguchi, el ex Grande Liga. Recuerden, él ganó la Serie Mundial con las Medias Blancas de Chicago en el año 2005. Fue por 4 años segunda base de Chicago y después de los Phillies de Filadelfia, si mal no recuerdan, fue un equipo más después de Chicago y después de eso regresó a continuar su carrera en Japón. Y es actualmente el manager de los Marinos de Lotte. Pero repetimos, cada estadio tuvo una ceremonia muy especial. En el estadio de Yokohama, el estadio de las Estrellas de Dena, vimos a una persona volando literalmente como con una especie de backpack, un paquete que cargaba en la espalda que tenía como un cohete, algo así. Lo vimos de lejos, no pudimos detallar exactamente cómo se estaba moviendo, qué era lo que estaba pasando, pero esa era la ilusión que daba enfrente de la cámara y se veía pues muy muy interesante todo. De manera que tuvimos, repetimos, una primera jornada bien emocionante. Buenos partidos, además 3 de los 6 partidos de la primera jornada del viernes fueron a extra innings y todos terminaron con el conjunto local dejando sobre el terreno al rival y fueron además unos finales muy emocionantes. El más emocionante fue el juego entre los luchadores de Nippon Ham y los Búfalos de Orix en el Sapporo Dome en Sapporo. El inicialista Sho Nakata, que fue en algún momento el cuarto bate de la selección nacional japonesa, ahora está quizá como quinto bate, sigue siendo uno de los bateadores de poder del equipo japonés. Llegó a batear en el cierre del 10º inning con las bases llenas y conectó un jonrón con las bases llenas para dejar sobre el terreno a los Búfalos de Orix en ese primer partido. Fue un espectacular final a ese juego. En el Kyocera Dome de Osaka, los Tigres de Hanshin dejaron sobre el terreno a las Golondrinas de Yakult, esto es en la Liga Central, con un wild pitch, es decir, un lanzamiento salvaje del lanzador de Yakult con un corredor en tercera que luego anotó y así fue que se terminó el partido en el cierre del inning 11 en el Kyocera Dome de Osaka, repetimos, donde los Tigres de Hanshin estaban jugando como local porque en este momento se está celebrando la versión primaveral del torneo Koshien, de manera que el estadio Koshien, que es el estadio sede de los Tigres de Hanshin, está ocupado en este momento, de manera que tuvieron que comenzar la temporada en el Kyocera Dome de Osaka, que igual no queda tan lejos, queda bastante cerca del estadio Koshien. Y finalmente el tercer juego fue el juego entre los halcones de SoftBank y los Leones de Seibo en el Yafuoku Dome de Fukuoka, que es la sede de SoftBank. El cubano Alfredo Despaine conectó un doble en el cierre del inning 11 con un corredor en segunda y remolcó así la carrera de la victoria. También fue un final, un partido bastante emocionante. SoftBank estaba ganando 4-0 hasta la apertura del 8º episodio
En ese momento, Jotaka Yamakawa, que fue el líder jonronero de toda la NPB, en la temporada pasada conectó un jonrón con las bases llenas y igualó la pizarra 4-4. Después el juego se extendió hasta el inning 11 y en el cierre del inning 11, Alfredo Despaigne, el cubano, conectó su segundo doble del juego. Pegó la pelota de la pared y con eso anotó la carrera del triunfo, la carrera de la victoria para los halcones de SoftBank y Despaigne fue el héroe del partido. Al final del partido fue la persona que entrevistaron, el jugador que entrevistaron para hablar de la victoria. De manera que fue repetimos, una jornada inaugural bien interesante, bien emocionante y además tuvimos a Nobuhiro Matsuda, el tercera base, el veterano tercera base de los halcones de SoftBank, que también es el tercera base de la selección japonesa. Ese mismo primer día llegó a los 1500 hits en su carrera en la NPB, de manera que, pues fantástico, repetimos, una primera jornada muy emocionante, muy interesante para comenzar el año del béisbol japonés. Hablemos ahora de quiénes fueron los latinos más destacados en estas primeras tres jornadas de la liga japonesa. El cubano Alex Guerrero es el que está más encendido de todos, está bateando en estos tres primeros partidos, se fue de 8-4. Por lo que está bateando para 500, conectó un jonrón, el primer jonrón latino de la temporada, que fue hoy domingo, un doble y dos sencillos, y además remolcó 6 carreras. Esas 6 carreras lo tienen en este momento como el líder absoluto de empujadas de la Liga Central. Además está colíder de jonrones con uno, son como 6 o 7 jugadores que tienen un jonrón cada uno. Y está colíder de anotadas con 3, y son en este caso 3 jugadores, si mal no recordamos, que tienen 3 carreras anotadas hasta el momento. Además está tercero en promedio en la Liga Central con promedio de 500. De manera que sin duda alguna Guerrero es el jugador que más encendido está en este primer fin de semana entre los jugadores latinos, por supuesto. Y lo que es curioso es que él no fue titular en el primer partido. En el primer partido de Yomiuri, los Gigantes de Yomiuri, que es el equipo para el que juega Guerrero. Guerrero simplemente tomó un turno como emergente y recibió un boleto. Realmente no tuvo turno legal ese día, de manera que los otros dos partidos sí fue titular y se fue de 4-2 y de 4-1, si mal no recordamos, o de 5-2, ya no, de 4-2 y de 4-1. Pero repetimos, está en excelente forma, ya conectó su primer jonrón, un doble, dos sencillos y remolcó 6 carreras, de manera que está en excelente forma. El cubano Alfredo Despaigne también fue otro de las grandes figuras de este primer fin de semana. En los los partidos de ayer y hoy no le fue tan bien, pero el primer partido, repetimos, se fue de 6-2, conectó 2 dobles y empujó 2 carreras, incluyendo la carrera de la victoria, la carrera que dejó en el terreno a los Leones de Seibu, de manera que un fantástico primer fin de semana para Despaigne, que de hecho la pegó 2 veces de la pared en ese primer partido. Ha podido con un poco más de suerte conectar a su primer jonrón, pero lamentablemente no llegó o no ha llegado hasta ahora. De cualquier forma, un sólido inicio para Despaigne, que ya tuvo su primera entrevista de héroe, así es que la llaman en Japón, la entrevista que se hace al jugador más destacado del partido al final del juego. Ya tuvo su primera entrevista este año, de manera que pues arrancó con buen pie. El mexicano Joey Meneses también está muy bien, está bateando de 12-5, un promedio de 4-17 con un doble y 4 sencillos. Tiene una carrera empujada y una carrera anotada. Y ese promedio de 4-17 lo coloca sexto en la Liga del Pacífico en promedio. El cubano Yurisbel Gracial tuvo un excelente primer juego, se fue de 4-3 con 3 hits, una carrera anotada y también remolcó una carrera en el juego de ayer, de manera que está bateando 300 en este momento luego de 3 partidos, va de 10-3. El puertorriqueño Kenny Vargas también estuvo bien, o le está yendo bien, está bateando de 6-2 en estos 3 primeros partidos, tiene promedio de 333 con un doble, un hit, 2 carreras anotadas, una carrera empujada y 4 boletos. De hecho, hoy domingo recibió 3 boletos en un mismo partido, de manera que eso habla mucho ya del temor que le tienen los lanzadores rivales y lo cuidadosos que están con su bate. El cubano Ariel Miranda ganó su primera apertura de la temporada ayer sábado. No le fue particularmente bien, permitió 4 carreras en 5 entradas, pero repetimos, terminó ganando el partido gracias a la ofensiva de sus compañeros y es su primera victoria de la temporada, de manera que arrancó con buen pie. Y lo mismo podríamos decir del dominicano Rafael Dolis, que ya sumó su primer salvado de la temporada y no ha permitido carreras ni hits tampoco en las 2 salidas que tiene hasta ahora
desde el bullpen. De manera que estos fueron los latinos más destacados de este primer fin de semana de la temporada regular 2019 de la NPB. Hablemos ahora de los tres latinos que debutaron en este primer fin de semana de la temporada. Teníamos un total de 7 latinos debutantes este año, 7 latinos que se preparan a debutar, a jugar por primera vez en la máxima categoría de la NPB. Y en estos tres primeros partidos del año, 3 de ellos lograron debutar. El primer día fueron el mexicano Joey Meneses y el puertorriqueño Kenny Vargas, que fueron titulares con los Búfalos de Orix y los Marinos de Lote. Y hoy domingo 31 de marzo el turno fue para el mexicano Cristian Villanueva, que disputó su primer partido en la máxima categoría de la NPB con los Gigantes de Yomiuri. De manera que con ellos tres, el número total de latinos que han jugado en la máxima categoría de la NPB hasta ahora, ese total se eleva a 263. Son 263 latinos que han jugado hasta ahora en la NPB, y especificamos en la máxima categoría de la NPB porque varios latinos han llegado y han quedado incluso 2 o 3 años jugando en Japón, pero siempre se han quedado en el equipo menor, nunca lograron debutar en la máxima categoría de la liga. Por esa razón no los incluimos en esta lista. Estamos incluyendo solo aquellos jugadores que vieron acción en al menos una entrada o tomaron al menos un turno con el equipo mayor en la máxima categoría de la NPB. Esa es la razón por la que hacemos la diferencia, porque si no hubiese, la lista fuese un poco más larga, pero repetimos, queremos especificarnos en los que han jugado en la Liga Mayor de Japón. De manera que entonces tenemos 263 latinos en total hasta ahora, desde 1955 hasta ahora. Y en términos de los mexicanos, son 20 el número de mexicanos ahora que han pasado por la máxima categoría de la NPB. Y 31 puertorriqueños también que han pasado por la máxima categoría de la NPB. Todavía tenemos otros 4 latinos que están esperando su turno para debutar. Serán el dominicano Eni Romero, que es uno de los miembros de la rotación de abridores de los Dragones de Chunichi. Seguramente va a tener una apertura esta semana. El dominicano Luis Jiménez, que está con las Águilas de Rakuten, aunque probablemente tengamos que esperar un poco más porque todos los cupos de extranjeros en el equipo de Rakuten ya están ocupados, y los dos jugadores de posición extranjeros que tiene el equipo, que son los norteamericanos Silas Wheeler y Jabari Blash, los dos les están bateando muy bien en este momento, de manera que el turno para debutar de Luis Jiménez vamos a tener que esperar, no va a llegar tan temprano. Los otros 2 latinos que todavía tienen que debutar son, además de Jeffrey Marte, el dominicano, y se nos escapa uno. Son Jeffrey Marte, ¿quiénes son los otros 2 que acabamos de mencionar? Eni Romero, Luis Jiménez y el venezolano Albert Suárez, que está con las Golondrinas de Yakult, pero está como abridor, de manera que de pronto esta semana podría también debutar con una apertura para su equipo. Estaremos pendientes de ellos y tan pronto debuten, pues estaremos actualizando la lista, no solo en total de latinos, sino también en los totales por países. Recuerden, las 2 listas están disponibles en nuestra página beisboljaponés.com. Si quieren ver todos los latinos, tenemos una lista cronológica de todos los latinos que han jugado en la máxima categoría de la NPB desde 1955, que fue el año en el que el cubano Chico Barbón llegó a Japón, que todavía está, Chico todavía vive en Japón, tiene 84 años y tiene una salud envidiable. Desde ese año tenemos a Chico, ese fue el primer latino en debutar. Tenemos una lista cronológica de todos los latinos que debutaron desde ese momento hasta la fecha de hoy, y también tenemos una lista similar, pero en la que organizamos los jugadores por países, de manera que puedan ver todos los mexicanos, o todos los venezolanos, todos los puertorriqueños, todos los dominicanos, etcétera, que han pasado por Japón, por la máxima categoría de la NPB hasta ahora. Esas listas están disponibles en nuestra página beisboljaponés.com. Hablemos ahora de las grandes ausencias que vimos este primer fin de semana de la temporada 2019 de la NPB. Nos sorprendió un poco la ausencia del mexicano Cristian Villanueva en los 2 primeros partidos. Ni siquiera estaba incluido en el roster activo de los Gigantes de Yomiuri. No estuvo en la banca en el primer juego, ni tampoco en el segundo. De manera que nos imaginamos que los
los 4 cupos que tiene disponible el equipo para jugadores extranjeros en el roster activo, nuestra idea era, o lo que estábamos pensando, era que los 4 cupos estaban ocupados. Sin embargo, no estamos claros en relación a quiénes eran los 4 jugadores que lo estaban ocupando, porque entre los jugadores que vieron acción y los que estuvieron en la banca en los 2 primeros juegos de los Gigantes de Yomiuri, estaban el norteamericano Taylor Youngman, que fue el abridor de ayer sábado, el norteamericano Ryan Cook, que asumió el título de cerrador del equipo y está trabajando como cerrador del equipo, y el cubano Alex Guerrero, que estaba jugando en el jardín izquierdo. De manera que teníamos 3 y todavía faltaba uno más y no aparecía o no vimos en ninguno de los 2 partidos, de los 2 primeros partidos, quién era el cuarto extranjero en la lista. Estábamos pensando que pudo ser el dominicano Christopher Mercedes, que fácilmente podría ser uno de los abridores del equipo en la rotación de abridores. Sin embargo, hoy activaron a Villanueva. Eso quiere decir que para que Mercedes pueda lanzar esta semana tendrían que desactivar ya sea a Youngman o a Cook. Y no estamos seguros si eso va a pasar o no. De manera que de cualquier forma no estaba claro la razón por la cual Villanueva no estaba jugando, pero ya hoy domingo debutó. De manera que ya no tenemos que preocuparnos por eso. La otra gran ausencia fue la del dominicano Jeffrey Marte, quien recuerden, él llegó este año a los Tigres de Hanshin, básicamente con la expectativa de convertirse en el cuarto bate titular del equipo. Sin embargo, entendemos que se lesionó o tuvo algunas molestias físicas durante los entrenamientos primaverales y no ha visto acción con el primer equipo de Hanshin desde el 13 de marzo. Sin embargo, entendemos que ha estado viendo acción en el equipo menor de los Tigres de Hanshin, de manera que es posible que debute en cualquier momento, pero hasta el momento no lo ha hecho todavía. No sabemos cuál es su estatus en este momento o cómo le está yendo, pero suponemos que en cualquier momento, tan pronto como esté listo, el equipo lo va a subir y lo va a empezar a utilizar como su cuarto bate en la alineación regular, porque una de las cosas que vimos, Hanshin ganó 2 de 3 partidos este primer fin de semana, cosa que está muy bien, tuvo un picheo excelente en ese trecho, pero lo que está malísimo es su promedio de bateo. El promedio de bateo del equipo en los 3 primeros partidos fue de algo así como 179, algo horrible. Realmente el equipo está bateando muy, muy poco. De manera que necesitan la ayuda de Jeffrey Marte y suponemos que tan pronto como esté listo, lo van a promover para que vea acción con el equipo. Finalmente hablemos de los abridores de la semana. Solamente tuvimos uno, el cubano Ariel Miranda, que lo hizo ayer sábado. Fue el abridor de los Halcones de SoftBank ante los Leones de Seibu. Lanzó 5 entradas completas, permitió 5 hits, 4 carreras, ponchó a 2, otorgó 3 boletos, ganó el partido, por lo tanto su récord está en 1-0, pero su efectividad está en 7.20, cosa que no es obviamente la mejor del mundo. Sin embargo, al menos se llevó la victoria y comenzó el año con muy buen pie. Ese fue el único abridor latino esta semana. Sin embargo, queremos mencionar también la labor del dominicano Rafael Dolis, que es el cerrador de los Tigres de Hanshin. Ya sumó su primer salvado de la temporada y no ha permitido hits ni carreras en 2 salidas desde bullpen hasta el momento. De manera que súper eficiente, súper útil hasta ahora Rafael Dolis, quien recuerda, ya él se convirtió hace 2 años en el primer latino en ganar un título de salvados en la NPB. El año pasado registró más de 30 salvados otra vez por segundo año consecutivo y pues su meta este año es volver a superar la barrera de los 30 salvados, de manera que estaremos pues apoyándolo y deseándole todo lo mejor del mundo para esta temporada 2019 de la NPB. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Esta semana estuvo un poco floja en términos de noticias, precisamente porque tuvimos 4 días de descanso de lunes a jueves, justo antes del inicio de la temporada regular de la NPB, que fue este pasado viernes. De cualquier forma, les mencionamos, el lunes 25 de marzo comenzamos la semana con nuestra columna El Bate del Samurái,
en la que hablamos del legado de la carrera del legendario Ichiro Suzuki, quien recuerden se retiró recientemente del béisbol en general, se retiró como jugador del béisbol luego del partido que jugaron Seattle y Oakland en el Tokyo Dome hace una semana y media. Eh, Hablamos de sus números, de sus grandes logros, de su carrera, pero el legado más importante que le vemos, al menos que nosotros entendemos de su carrera, es el habernos recordado que el béisbol no son solamente jonrones y rectas de 100 millas por hora, sino también es hermoso y emocionante ver en el béisbol un bateador como Ichiro Suzuki, que tiene excelente contacto, que batea líneas para todas partes del campo, que toca muy bien la pelota, que corre y puede robar bases, que tiene una defensa excelente, un brazo extraordinario, ese tipo de cosas. La presencia de Ichiro Suzuki, especialmente en una era donde se estaban conectando jonrones a un ritmo increíble, un ritmo absurdo. Recuerden, el año 2001 en el que debutó, la temporada 2001 en la que debutó Suzuki en las grandes ligas, ese año Ichiro Suzuki ganó el jugador más valioso de la Liga Americana, el novato del año, el título de bateo, el título de bases robadas. Fue una cosa y además conectó 242 hits, que fue el total más alto desde 1930. Es decir, fue una cosa excepcional el debut de Ichiro Suzuki en las grandes ligas, y además lo hizo en una época, ese fue el año en que Barry Bonds conectó los 73 honrones, que es la marca actual para una campaña en las grandes ligas. Ese mismo año Sammy Sosa conectó 64 jonrones. Luis González de los Cascabeles Arizona conectó 57. Alex Rodríguez conectó 52. Era una época en la que se estaban conectando jonrones a unos ritmos increíbles. Y hubo como 10 jugadores con más de 130 carreras empujadas. Eran unos números extraordinarios e increíbles. Pero en medio de toda esa competencia de poder, toda esa competencia de ver quién pegaba jonrones más largos, Ichiro Suzuki llegó y nos refrescó y nos recordó literalmente que el béisbol inteligente, el béisbol de pelota pequeña, de carrera, de líneas, de buena defensa, también puede ser emocionante. No son solamente los jonrones y las rectas de 100 millas por hora. También es emocionante ver una buena defensa, ver un buen bateador de sencillos, que robe las bases, un buen tocador de pelota. Ese tipo de cosas también son emocionantes de ver. Y desde nuestro punto de vista, es el mayor legado que nos dejó Ichiro Suzuki con una carrera extraordinaria que sin duda alguna lo va a llevar tanto al Salón de la Fama del Béisbol Japonés como al Salón de la Fama de las Grandes Ligas. El martes 26 de marzo publicamos noticia de que 4 cubanos iban a comenzar la temporada en el roster activo de los Halcones de SoftBank. SoftBank tiene 7 extranjeros en su roster, pero por distintas razones eligieron a los 4 cubanos. Estamos hablando de Alfredo Espaine, Yurisbel Glacial, Ariel Miranda y Liván Moinelo. Eligieron a los 4 cubanos que tienen disponibles para ocupar esos 4 puestos en el roster activo para comenzar el año. El miércoles 27 de marzo la noticia del día fue que el diario Chunichi, que es el dueño de los Dragones de Chunichi, publicó una noticia diciendo que tanto el cubano Dayan Vicedo como el dominicano Zoilo Almonte iban a ser titulares desde el primer día con el equipo de Dragones de Chunichi, y así fue. Y además también el dominicano Enny Romero, que se perfila ya como abridor del equipo para esta temporada, uno de los miembros de la rotación de abridores, de manera que Romero lo deberíamos ver debutando probablemente este mismo martes o quizás el miércoles o quizás el jueves. En uno de esos 3 días Romero debería ser el abridor de Chunichi para uno de esos partidos, y será entonces un nuevo latino que debutará en el béisbol japonés. El jueves 28 de marzo estábamos anticipando quiénes podrían ser los latinos que verían acción el día inaugural, y la lista se ascendía hasta 18. Hasta 18 latinos podían ver. No todos ellos vieron acción el día inaugural, pero fueron un buen número. No tenemos el número exacto, serían como 13 quizás los latinos que vieron acción el día inaugural, y como ya mencionamos, tuvieron protagonismo, especialmente el cubano Alfredo Espaine, que dejó en el terreno de los Leones de Seibu con un doble en el cierre del inning 11 en ese primer día, en esa primera jornada del año, que estuvo muy emocionante.
El viernes 29 de marzo precisamente fue el día inaugural de la temporada 2019 de la NPB y Despaine fue el héroe. Conectó dos dobles, empujó dos carreras, incluyendo la carrera que dejó en el terreno a los Leones de Seibu. En ese mismo día, el cubano Yurisbel Gracial, que también juega con los Halcones de SoftBank y es compañero de Despaine en el equipo. Gracial se fue de 4-3 con 3 sencillos. Y el venezolano José Celestino López se fue de 4-2 con un doble y un sencillo. Ayer sábado 30 de marzo el cubano Alex Guerrero fue el héroe del día, se fue de 4-3 con un doble y dos sencillos y empujó 4 carreras. Además el cubano, el mexicano Joey Meneses y el puertorriqueño Kenis Vargas, quienes debutaron ambos, y también el cubano Yuris Gracial empujaron una carrera cada uno. Y el cubano Ariel Miranda ganó su primera apertura del año, si bien no lanzó demasiado bien. Y hoy domingo 31 de marzo la noticia del día fue que el cubano Alex Guerrero conectó su primer jonrón de la temporada, que además fue el primer jonrón latino de esta temporada. Remolcó 2 carreras. También el cubano Allan Vicedo conectó un jonrón hoy. Y el mexicano Cristian Villanueva debutó. Se fue de 4-1 con un sencillo en el juego de los Gigantes de Yomiuri. De manera que estas fueron las noticias más destacadas de esta semana. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el béisbol japonés queremos explicarles el por qué es tan difícil ver el béisbol japonés fuera de Japón. Y esto es en relación a una pregunta que recibimos de la cuenta MB Ultra vía Twitter, donde nos dice, qué envidia, yo quiero ver los juegos del béisbol japonés en los Estados Unidos. ¿Hay alguna manera de mirar, posiblemente en línea? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Recuerden lo que hemos dicho siempre, existen algunas opciones actualmente para ver el béisbol japonés fuera de Japón. La mejor de ellas es un servicio que se llama Pacific League TV, que es el equivalente japonés a MLB.tv. Es un servicio por suscripción, son como 14, 15 dólares al mes y se pueden ver todos los partidos, pero solamente los partidos de la Liga del Pacífico. Se pueden ver tanto en vivo como en diferido. El mayor problema quizás es que toda la página está en japonés y es un poco engorroso pasar por el proceso de suscripción. Sin embargo, en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, Béisbol Japonés, tenemos un video en el que les explicamos paso a paso cómo registrarse para, cómo suscribirse a la página de Pacific League TV para que puedan ver los partidos del béisbol japonés en vivo. Ahora, repetimos, son solamente los partidos de la Liga del Pacífico, los partidos de la Liga Central, en donde lamentablemente la Liga Central es la que más latinos tiene en este momento. Esos partidos no están disponibles en línea fuera de Japón. La otra opción, además de Pacific League TV, es lo que llaman la caja de Android, una Android Box de canales japoneses. Hay varias compañías, como 3 compañías distintas que venden Android Box con canales japoneses en los que se pueden ver los partidos. Ahí están incluidos canales deportivos, ahí se pueden ver los partidos del béisbol japonés. Esa otra buena opción, obviamente hay que comprar la caja de Android, son como 120 dólares, algo así, y se ordenan, vienen de Taiwán o de Hong Kong, algo así, y pueden ordenarla, la instalan y ahí podrán ver los partidos del béisbol japonés. Esas son básicamente las dos opciones que existen en este momento. Seguramente en alguna página alguien compartirá estos partidos y se podrá ver en streaming, en línea. El problema con eso es que lamentablemente no se puede contar con que la señal va a estar disponible cuando uno quiere ver el partido. Y como los partidos de la liga japonesa suelen empezar muy temprano en la mañana, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, incluso a las 2 de la mañana, dependiendo del lugar en que se encuentren, pues caramba, es demasiado esfuerzo despertarse a esa hora para tratar de ver un partido y después descubrir que nadie está compartiendo la señal. Realmente es muy incómodo, no tiene sentido tomar ese tipo de riesgos. De manera que estas son las opciones, la caja de Android y Pacific League TV son las únicas dos opciones confiables que existen en este momento, salvo ahora que lo pensamos, si mal lo recordamos alguna vez, alguien en la República Dominicana nos dijo que ellos tienen
el canal NHK, que es la televisora nacional japonesa, como uno de los canales disponibles en el servicio de cable que esta persona tenía. En ese canal NHK, si lo tienen en su paquete de televisión por cable, ahí podrán ver, de vez en cuando podrán ver partidos del béisbol japonés de los Gigantes de Yomiuri especialmente, pero repetimos, especialmente la NHK es un canal terrible porque normalmente cortan los partidos. Los partidos empiezan a las 6 de la tarde y ellos toman la transmisión como a las 7 ya después que se han disputado los primeros 3 partidos y después de eso la cortan a las 9 para darle paso al noticiero a las 9 sin importar que el partido esté emocionante, que esté a punto de acabarse, que esté en extra inning, no importa lo que pase, a las 9 de la noche cortan, en Japón a las 9 de la noche cortan la transmisión y uno se queda sin ver el final del partido, cosa que es realmente enfurecedora, llamémoslo así. De manera que esa sería una tercera opción, pero realmente no estará disponible para todo el mundo. Ahora, expliquemos el por qué, expliquemos la razón por la que no se pueden ver, es tan difícil ver estos partidos fuera de Japón. Porque eso sí, dentro de Japón, los partidos del béisbol japonés se ven todos en televisión por cable, la mayoría de los equipos tienen algún tipo de servicio en el que se pueden ver los partidos por línea, en línea, perdón, incluso gratis. Está Pacific League TV, está una compañía que se llama DAZN, de la cual vamos a hablar más adelante, en la que también se pueden ver los partidos del béisbol japonés. Repetimos, cada equipo tiene su propio servicio en línea en el que se pueden ver los partidos por los teléfonos celulares, en las tabletas, en los iPads, en la computadora, etc. Dentro de Japón hay muchísimas opciones, pero fuera de Japón no existen. Y la razón principal de ello es que los equipos de la liga de la NPB realmente no están interesados en expandir su producto al resto del mundo como sí lo hacen las grandes ligas. Las grandes ligas, ellos hacen todo el esfuerzo posible por vender esos productos en todas partes del mundo. Ellos quieren que todo el mundo esté comprando su producto. En Japón, ese interés no existe. Los equipos de la liga japonesa están satisfechos con los resultados, las ventas que obtienen dentro de Japón y realmente no se interesan demasiado en expandirse fuera de Japón. La única excepción es esta compañía que mencionamos, Pacific League TV, que sí ha vendido los partidos de la Liga del Pacífico tanto a Corea del Sur como a Taiwán. De hecho, tienen todavía un acuerdo con Taiwán y están transmitiendo partidos en ese país. Pero salvo eso, realmente, y bueno, ha hecho Pacific League TV tiene una página, bueno, una sección de su página que está en español, donde se pueden ver los videos del día, que eso sí están gratis, por cierto. Eso pueden visitar la página de Pacific League TV para ver los resúmenes del partido, de algunas jugadas destacadas, como jonrones, jugadas defensivas, etcétera. Todo eso está disponible gratis en la página de Pacific League TV. En la portada de nuestra página beisboljaponés.com hay un link para esa página. Si quieren ir ahí, lo visitan para que lleguen fácilmente a la página de Pacific League TV. Ahí sí pueden ver esos videoclips gratis y hay una sección en la que los videoclips tienen títulos en español, tienen todas las explicaciones de los videos en español, de manera que al menos eso está disponible. Es un pequeño paso, es un pequeño gesto, pero al menos Pacific League TV está haciendo un esfuerzo para tratar de traer el béisbol japonés a Latinoamérica. Lamentablemente no han podido tener una versión en español de la página que haga más sencillo para los suscriptores suscribirse y poder ver los partidos. Pero al menos poco a poco están haciendo algo para tratar de hacerlo. Pero los equipos japoneses como tal no lo hacen. Y repetimos, el problema principal es que no existe el deseo, el interés de los equipos en expandirse y vender su producto al resto del mundo. Segundo, la liga no está lo suficientemente bien organizada como para que eso ocurra. Es decir, en las grandes ligas, si uno está, digamos, en Sudáfrica y uno quiere comprar los partidos de las grandes ligas para transmitirlos en Sudáfrica, uno contacta a una oficina que se llama MLB Advanced Media, que está en Nueva York, que es una oficina que maneja todo el marketing de las grandes ligas, de todos los equipos. Uno contacta a esa oficina y en un solo sitio uno puede comprar un paquete para transmitir juegos todos los días o transmitir juegos una vez a la semana o lo que sea de cualquier equipo que uno le interese de las grandes ligas. Todo se compra en un solo lugar. En Japón, lamentablemente, eso no ocurre de esa manera. En Japón,
Los equipos de la Liga del Pacífico, uno puede comprar los partidos de todos esos equipos con Pacific League TV. Pero en la Liga Central uno tiene que negociar directamente con cada equipo individualmente. Y no solo con cada uno de ellos. Digamos que, por ejemplo, uno quiere transmitir los partidos de los Gigantes de Yomiuri en México. Uno contacta el equipo Gigantes de Yomiuri, pero el equipo de los Gigantes de Yomiuri solamente les puede vender los partidos en los que el equipo de ellos es local. Ellos no tienen los derechos para los partidos en los que su propio equipo juega como visitante, porque esos derechos pertenecen al equipo rival. De manera que si uno quiere comprar todos los juegos de los Gigantes de Yomiuri en una temporada, uno tendría que contactar primero a los Gigantes de Yomiuri para comprar todos los partidos como local y después contactar a los otros 5 equipos de la liga para comprar todos los partidos en los que Yomiuri juega como visitante. ¿Y cuál es el problema de esto? Que cada uno de esos equipos tiene una forma distinta de trabajar. Cada uno de esos equipos va a ofrecer un precio distinto por los derechos de los partidos. Y no solo eso, sino que además, digamos que uno quiere comprar los partidos de toda la temporada del béisbol japonés, desde el principio hasta el fin, incluyendo la Serie de las Estrellas y la Serie de Japón, que es la final del béisbol japonés. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Uno tiene que negociar con Pacific League TV para los partidos de la Liga del Pacífico. Luego tiene que negociar directamente o individualmente con los 6 equipos de la Liga Central para comprar los partidos de todos esos equipos. Y encima de eso tiene que negociar aparte con la NPB, con la oficina como tal de la NPB, para comprar los partidos de la Serie de las Estrellas y los partidos de la Serie de Japón, porque los derechos de esos dos partidos o de esas dos series los maneja directamente a la NPB. De manera que es extremadamente engorroso, es extremadamente difícil, es una pesadilla tener que negociar con 8 instituciones distintas simplemente para poder comprar los partidos y transmitir los partidos del béisbol japonés durante toda una temporada, cosa que no ocurre con las grandes ligas. Como explicamos, en las grandes ligas uno va a una sola oficina, negocia con una sola persona y compra todo lo que uno necesite para transmitir béisbol de grandes ligas durante toda una temporada. En Japón, lamentablemente, eso no es así. Es extremadamente engorroso. Por eso es que es tan difícil. Por eso es que no vemos béisbol japonés en Latinoamérica, porque es extremadamente complicado y los precios son muy altos y es muy difícil. Por darles un ejemplo, un partido, por ejemplo, el derecho para comprar, los derechos para comprar para transmitir un partido de béisbol japonés de un equipo cualquiera podría ser, por decir algo, $5,000 por un partido. Hay equipos que cobran hasta $15,000 por un partido y según tenemos entendido, la NPB, la oficina como tal, cobra $1,000,000 por cada juego de la Serie de Japón. ¿Cómo hace uno negocios de esa manera? Si tiene que pagar precios distintos, además con una diferencia tan exorbitante entre un precio y otro, para poder comprar los partidos, para transmitirlos en Latinoamérica, en Europa, en cualquier otro sitio. Sí, me entienden, esa es la razón por la cual es tan difícil ver béisbol japonés fuera de Japón, porque es extremadamente complicado, es ridículo, los precios son exagerados, son poco reales con la situación económica del comprador. Y además es engorroso tener que negociar con 8 partes distintas en vez de hacerlo con una sola y tener que estar peleando por precios y cumpliendo requisitos y exigencias de cada una de esas 8 entidades. Es demasiado complicado. Esa es sencillamente la razón por la cual no podemos ver béisbol japonés o es tan difícil ver béisbol japonés fuera de Japón. Ahora, por supuesto, todo esto podría solucionarse, todo esto podría organizarse, la liga podría organizarse de una manera mejor para poder empezar a vender paquetes para países fuera de Japón. Pero como mencionamos anteriormente, el problema principal de todo esto, la razón por la que este problema no se soluciona, es porque no existe la voluntad de hacerlo. Realmente la liga no está interesada en hacerlo, es demasiado trabajo para ellos. Recuerden, la gran diferencia entre Japón y los Estados Unidos es que en los Estados Unidos los equipos de grandes ligas son organizaciones con fines de lucro. Su objetivo principal es generar dinero. Ellos le ofrecen a su público el mejor producto posible, traen a los mejores jugadores que puedan contratar, al mejor manager, lo que sea. Hacen todas las actividades de mercadeo que puedan para atraer fanáticos a los estadios y generar dinero. Ese es el objetivo de ellos. En Japón, los equipos son
departamentos de relaciones públicas de sus compañías matrices. Los equipos existen para hacerle promoción a sus compañías matrices, no para generar dinero. De manera que ellos se ocupan, por supuesto, de tratar de generar dinero, de hacer lo mejor posible, pero su objetivo principal no es ese. Su objetivo principal es enaltecer la marca de la compañía que es dueña de ese equipo. Esa es la razón, repetimos, por la cual no hay interés. Además, las personas que están a la cabeza de esos equipos en Japón suelen ser gerentes de la compañía matriz que ya se están retirando y para que los regalan como una especie de semi-retiro en las que los colocan por 5 años a estar al frente de un equipo de pelota del que no saben nada, no tienen idea de cómo manejarlo y simplemente se sientan ahí y dejan que sus asistentes manejen todo. Y obviamente cuando tenemos una persona que no conoce en lo absoluto el negocio al frente de una compañía, al frente de un equipo, pues obviamente no tiene que sorprendernos la razón por la cual los equipos están tan mal organizados para poder hacer este tipo de negocios. De manera que, repetimos, este problema tiene solución, pero la razón principal por la que no se soluciona es porque no hay voluntad, perdón, no hay voluntad para que el problema se solucione. Esa es básicamente, para los que no sabían cómo se maneja esto en Japón, pues queríamos explicarles con detalle cómo se maneja la situación para que entiendan la razón por la cual es tan difícil ver partidos del béisbol japonés fuera de Japón. Perdón, y una opción final que queríamos mencionar también antes de cerrar este segmento es la opción de una compañía que se llama DAZN, que existe en Europa, existe en Japón y existe en Norteamérica, en los Estados Unidos y Canadá. Esto es básicamente un servicio tal cual como MLB.tv. Es un servicio por suscripción en el que se pueden ver en línea todo tipo de deportes, no solamente béisbol, sino todo tipo de deportes. Este es una compañía que nació en Alemania o que fue creada en Alemania especialmente para transmitir fútbol. Y es un servicio en el que se pueden ver los partidos de la Liga de Campeones. Es como un Netflix, pero de deportes. Y no solo se pueden ver partidos de la Liga de Campeones y partidos de fútbol de todas las ligas del mundo, sino que se puede ver tenis profesional, carreras de caballos, rugby. Todos los deportes que uno puede imaginar, o la mayoría de ellos, están disponibles. La NFL, si mal no recordamos también, el baloncesto de la NBA. Hay una cantidad de deportes disponibles en ese canal, en ese servicio, que además es muy bueno. Son $9 al mes o $10 al mes, algo así, y se pueden ver todos los deportes que uno quiera. Y lamentablemente DAZN todavía no ha llegado a Latinoamérica. Esperemos que lo haga pronto, porque en Japón, solamente en Japón, DAZN tiene los derechos para transmitir juegos de 10 de los 12 equipos de la NPB, incluyendo 4 equipos de la Liga Central. DAZN es básicamente la gran esperanza que tiene Latinoamérica para ver partidos de la liga japonesa, porque si bien están disponibles en Pacific League TV, la ventaja de DAZN es que por un precio menor, incluso por $10 al mes, uno puede ver no solo el béisbol japonés, sino la Liga de Campeones y todos los deportes que uno quiera. Y eso obviamente aumenta el valor de la suscripción, porque pagar $15 al mes para ver solamente partidos de la Liga del Pacífico, caramba, si uno no está siguiendo a un jugador en particular, pues no es tan atractivo pagar ese monto. Sin embargo, vale mucho más la pena pagar los $10 al mes para ver DAZN, porque en DAZN no solamente se ve el béisbol japonés, sino se ven todos los demás deportes que uno quiera. Esa es nuestra máxima esperanza en este momento para ver béisbol japonés en Latinoamérica, y estamos cruzando los dedos para que llegue pronto a Latinoamérica y podamos ver partidos del béisbol japonés a través de ese canal o de ese servicio. Pasemos ahora entonces a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督よろしくお願いいたします。はい、どういたしまます。ずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana recibimos un montón de comentarios y preguntas muy interesantes de nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales, de manera que vamos rápido para tratar de mencionar a todos ellos. Primero, Joan Manuel vía Twitter dice: ¿dónde logro ver qué latinos y norteamericanos están jugando en la Liga de Japón? Gracias por la pregunta, Joan. En nuestra página baseballjaponés.com tenemos la lista de todos los latinos que están activos, pero no de los norteamericanos. Norteamericanos, si quieres, puedes visitar la versión en inglés de la página oficial de la NPB. Ahí están los rosters de todos los 12 equipos de la NPB. Lo único malo es que no están organizados por países para que uno sepa cuáles son los jugadores de qué país.
Básicamente uno tiene que entrar al roster de cada uno de los equipos individualmente, buscar cuáles son los jugadores que tienen nombres extranjeros y hacer clic en el perfil y ver de qué país viene. No existe una lista que ya esté lista para decirle a uno, mira, este es el número total de americanos, el número total de latinos, etcétera. Uno tiene que hacer el trabajo uno mismo, pero de estar disponibles, los nombres están disponibles en la página oficial en inglés de la NPB. Uriel Chávez pregunta, ¿qué sucedió con Villanueva? ¿Lo mandaron a las granjas? No estaba en el roster activo del equipo. Hoy domingo 31 de marzo lo activaron y ya debutó. Se fue de 4-1 con un sencillo. Antonio Jesús Torres vía Twitter. José Celestino López juega este año. Sí, Antonio está jugando con las Estrellas de Adena. Sigue siendo el primera base titular del equipo y uno de los jugadores claves de ese equipo. Y además sigue teniendo chance de ser candidato al jugador más valioso esta temporada. De manera que estaremos pendientes a ver qué tal le va. Jesús Daniel Guzmán vía Twitter dice, es el mexicano que mejor está bateando ya sea en grandes ligas o en Japón desde el año pasado. Estamos hablando de Joey Meneses. Eso es absolutamente cierto. Bueno, no sabemos el año pasado, pero este año Meneses ha estado bateando de una manera increíble. Desde que comenzaron los entrenamientos primaverales ha estado bateando hits en todas partes, en partidos amistosos, en partidos interescuadra, en partidos oficiales de pretemporada, en partidos amistosos entre México y Japón y ahora en la temporada regular de la NPB. Ha estado bateando en todas partes y ciertamente es el bateador que más encendido está en este momento. Jorge Piñuelas, vía Twitter, dice, no sabía que también existía el empate en Japón. Así es, Jorge. Los partidos en Japón pueden terminar empatados. La regla es que si están empatados después de 9 innings, se van a extra innings, pero hasta un máximo de 12. Si después de 12 entradas el partido todavía está empatado, entonces termina empatado. Pero ahora que lo mencionas, dice que no sabía que en Japón también existía el empate. De hecho, nosotros solo conocemos el empate en Japón. Si nos puedes decir en qué otros países existen empates en el béisbol, por favor, envíanos una nota y comparte esa información con nosotros. Igor, nuestro amigo Igor, vía Twitter, que es fanático de los Búfalos de Orix, dice, 2 sencillos y un doble hasta ahora para Joey Meneses, que está carburando. Bueno, son 3 sencillos y un doble hasta ahora para Joey Meneses y sin duda alguna está bateando muy bien. Ramiro Ruiz Cota, vía Twitter, pregunta, ¿sabes si Villanueva está en el roster activo de Yomiuri? Hoy sí, hoy lo pusieron, los 2 primeros partidos no estuvo, no sabemos por qué, pero ya hoy domingo 31 de marzo lo activaron y ya está jugando con el equipo mayor de los Gigantes de Yomiuri. Luis Enrique Hernández vía Twitter dice, sí me acuerdo de Tadahito Iguchi, segunda base, si mal no recuerdo, suerte para el equipo. Así es, recuerden, Iguchi jugó segunda base con los Medias Blancas de Chicago y fue campeón con el equipo en el año 2005. Campeón de la Serie Mundial. Ginobili vía Twitter, ¿no jugó Cristian Villanueva? No jugó en las 2 primeras jornadas, pero sí jugó hoy domingo 31 de marzo con el primer equipo de Yomiuri. Alejandro Rodríguez Cuervo vía Twitter, los jugadores cubanos con protagonismo del primer día en el béisbol japonés, sin duda alguna, Alfredo Espaine, Dayan Viciedo, Yuribel Gracial, los jugadores cubanos han sido los más destacados hasta ahora en el primer fin de semana de la temporada 2019 de la NPB. JM Fernández vía Twitter dice, inicio de la NPB, mejor día imposible para estar pegadito a la cuenta de béisbol japonés. Muchísimas gracias por el comentario, pues síganos toda la temporada que estaremos informándoles de todo lo que ocurra con los latinos en el béisbol japonés este año. La cuenta Majeste Free to Lean vía Twitter dice, ¿cómo fue la firma de Lucho Jiménez con Rakuten? Lamentablemente no conocemos los detalles, sabemos que el equipo le dio un contrato de Liga Mayor, eso quiere decir que puede debutar en cualquier momento, pero no dijeron ni cuánto tiempo ni cuánto dinero va a estar ganando. Suponemos que es una firma por un año, que es el contrato estándar para los extranjeros. Lo más común es que firmen por un año, pero no sabemos cuál es el monto que está cobrando. Luis Ángel Mota vía Twitter pregunta, ¿a quién le rezan? Esto es en relación a una foto que compartimos de varios de los equipos japoneses visitando templos en Japón antes del inicio de la temporada y explicamos que es una costumbre que tienen, van a rezar para pedir buena suerte pues para la temporada que está a punto de empezar. Ahora, ¿a quién le rezan? Es una gran pregunta, nosotros no somos expertos, pero en Japón cada templo tiene básicamente un dios distinto. Es como, imagínense algo así como la mitología griega en la que cada templo estaba dedicado a un dios distinto.
pues en Japón funcionan más o menos de una manera similar. Ahora, muchos de los japoneses no tienen religión, no son particularmente religiosos, pero ir al templo es un poco más como una costumbre y se le reza no específicamente a un dios particular, sino diríamos que a la vida en general. Es decir, los japoneses tienen una cultura muy basada en el hecho de que uno vive porque la vida misma, la naturaleza le ha permitido a uno vivir y por lo tanto uno debe agradecer a la naturaleza la oportunidad de estar vivo. De manera que no los vemos centrados, al menos nosotros no los vemos centrados en un Dios particular. No están hablando de Jesucristo, no están hablando de Alá o de Moisés o de quien sea. Están hablando simplemente de la vida, de Dios en general, no de un Dios particular, sino la fuerza, si lo quieren llamar así, de la Guerra de las Galaxias. Pues es una cosa que no tiene nombre, no tiene figura, no tiene imagen, pero es básicamente la naturaleza que nos permite vivir. Según entendemos, eso es lo que ocurre um, a esa entidad, es a quien le rezan cuando visitan templos en Japón. El ingeniero Ernesto Cruz vía Twitter pregunta, ¿y Robert Suárez hizo el equipo? Robert Suárez sigue con los halcones de SoftBank, pero recuerden, cada equipo solamente puede tener 4 extranjeros en su roster activo y los 4 extranjeros, los 4 cupos de los halcones de SoftBank, que es el equipo en el que juega Robert Suárez, ya están ocupados, de manera que está en el equipo menor en este momento, pero en cualquier momento lo podrían subir para que trabaje como relevista con el conjunto. Luis Vargas, vía Twitter, pregunta, viendo esta bola de la NPB, me gustaría saber las diferencias con la pelota oficial de las grandes ligas. Por muchísimo tiempo escuchamos, Luis, que la pelota de la NPB era ligeramente más pequeña y estamos hablando de una diferencia muy pequeña, estamos de un 5%, de un 3% más pequeña que la pelota de las grandes ligas y también con la otra diferencia es que las costuras de la pelota japonesa son un poco más pronunciadas y eso les permite a los lanzadores agarrar mejor la pelota, que no se resbale la pelota para hacer sus lanzamientos. Ahora, esto es la información tradicional, la imagen que todo el mundo tradicionalmente tiene de la pelota japonesa, pero conseguimos unas cifras en las que se mencionan las diferencias o se comparan las especificaciones de la pelota de las grandes ligas y la NPB y son básicamente las mismas. El peso es de 5 onzas, la circunferencia es de 9 pulgadas. Realmente no existe diferencia entre una y la otra, de manera que no sabríamos decirte exactamente cuáles son las diferencias. Sí existe una diferencia, seguramente porque cuando vimos partidos el año pasado, esos partidos amistosos entre el combinado de estrellas de las grandes ligas y la selección japonesa, cuando los lanzadores de grandes ligas estaban lanzando, utilizaban su propia pelota y cuando los lanzadores de Japón lanzaban, ellos utilizaban su propia pelota también. De manera que existe una diferencia que hace incómodo que un lanzador que nunca ha utilizado esa pelota va a notar. Ahora, no sabemos explicarte exactamente cuál es la diferencia. Repetimos, tradicionalmente se dice que es que la pelota de la NPB es un poquito más pequeña y tiene las costuras más pronunciadas, pero realmente no hemos tenido el chance de nosotros mismos comparar las dos pelotas para decirte mejor. El ingeniero Andrés Flores vía Twitter dice, ojalá reciba la oportunidad con las Águilas Cibaeñas. Siempre he tenido la seguridad que puede aportar y solo es cuestión de confianza y oportunidad. Estamos hablando de Luis Jiménez y su contrato con las Águilas de Rakuten. Manuel Núñez vía Twitter, todavía hay lucho para largo rato. Este es un comentario también en relación a Luis Jiménez y su firma con las Águilas de Rakuten. Cristian Cruz vía Twitter dice, ¿sabrás por qué no jugó en los juegos de la semana pasada versus Marineros de Seattle? Estamos hablando de Cristian Villanueva. No tenemos idea, Cristian. Suponemos que Villanueva tenía algunas molestias. Esa es la razón por la que no comenzó en el equipo grande de los Gigantes de Yomiuri desde el primer día. Pero bueno, de cualquier forma ya hoy domingo debutó y ya está activo con los Gigantes de Yomiuri. Juan Pablo vía Twitter dice, pregunta, ¿lo vendieron o lo tienen prestado? ¿Por qué está en Japón? No por menospreciar esa liga, pero creo que no tenía malos números en las grandes ligas. Esto en relación a Cristian Villanueva también. Bueno, según entendemos, a Cristian Villanueva le ofrecieron la oportunidad de decidir él mismo y lo que él decidió fue irse a Japón. La gran diferencia es que en las grandes ligas, a pesar de sus buenos números, no le estaban garantizando nada. Mientras que en Japón le decían, mira, aquí te vamos a garantizar que vas a ser titular y te vamos a pagar, son $2 millones que está cobrando este año
Villanueva en comparación al salario mínimo, si mal no recordamos, que le estaban pagando en Grandes Ligas. De manera que, según tenemos entendido, fue una decisión de Villanueva. No fue que el equipo lo vendió, sino que él mismo decidió tomar la oferta que le estaban dando desde Japón. Luis Fran Vargas vía Facebook dice: no he podido enterarme el significado de esta foto. Es una foto en la que aparece el venezolano Alex Ramírez, el manager de las Estrellas de DeNA, con la cabeza agachada junto a Yoshitomo Tsugo, uno de sus jugadores, y a Tomoko Namba, que es la dueña del equipo. Luis, esas simplemente fueron un templo a rezar, como ya lo mencionamos anteriormente. Todos los equipos de la NPB hacen eso, van a un templo local para rezar, simplemente para pedir buena fortuna, buena suerte para la temporada que está a punto de empezar. Jonathan R8 a través de nuestra cuenta de Instagram nos pregunta: me gustaría saber cuál es el salario de los peloteros latinos en Japón y Corea. Bueno, los de Corea no lo sabemos porque no cubrimos esa liga. Los de Japón, no tenemos una lista en la que mencionemos los salarios de todos, pero si vas a nuestra página en una sección que se llama Mercado Invernal, ahí tenemos mencionados los jugadores que renovaron o firmaron un contrato nuevo en este invierno que acaba de pasar, y ahí se mencionan los salarios de todos ellos. De manera que están la mayoría de los jugadores latinos que están activos, están ahí mencionados. No todos, pero la mayoría están ahí. Al menos puedes ver los salarios que están disponibles en esa lista. Luis Vargas, a través de la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com, nos pregunta, nos dice: seguro que los Gigantes ofrecerán la extensión de contrato a este particular tapatío. Estamos hablando de Cristian Villanueva, integrante de la esquina caliente, al que seguro añoran los Padres de San Diego. La causa de su marcha a las mayores es la llegada de Manny Machado como tercera base. No estamos seguros. Es posible que esa sea la razón por la cual el equipo decidió no invertir en él, porque estaban buscando a Manny Machado. Pero el problema es que Manny Machado fue firmado mucho después de que Villanueva ya había decidido venir a Japón a jugar con los Gigantes de Yomiuri. De manera que no lo sabemos. Pero algo similar ocurrió con Joey Meneses, que estaba en las divisiones inferiores de los Phillies de Filadelfia, y como los Phillies de Filadelfia terminaron contratando a Bryce Harper, pues como que no había cupo para Joey Meneses. De cualquier forma, igual que en el caso de Machado, la firma de Harper con Filadelfia ocurrió mucho después de que Joey Meneses decidió venirse a Japón, de manera que no es seguro que esa es la razón por la que ambos se vinieron. Lo más probable, como ya mencionamos, es que en Japón a ambos les están ofreciendo la titularidad, mientras que en las grandes ligas no les ofrecían eso. Otras preguntas de Luis Vargas. Dice: en el podcast de anteayer escuché con sorpresa la marca de 600 honrones de un catcher. Para mí es impresionante un jugador de esa posición que normalmente no se distingue por su ofensiva. Los 800 honrones del mejor jugador japonés de la historia producen menos estupor. Mi tocayo Luis Jiménez jugará con el dorsal 95-99 en las Águilas de Rakuten. 99, es el número 99. Utilizan en la NPB el número 0 como en las grandes ligas. Así es, no solo el número 0, sino también utilizan el número 00, el doble 0. Hubo una época hace como 3-4 años en la que los Dragones de Churiche tenían a los dominicanos Héctor Luna y Anderson Hernández, y Luna utilizaba el 0 y Hernández utilizaba el doble 0. Estaban los dos con esos números en su uniforme. Finalmente, Luis, a través de la sección de comentarios en nuestra página baseballjaponés.com, nos pregunta: muy bueno el artículo a pesar de ser bastante corto. Ichiro de verdad que revolucionó el juego para esta época, y ciertamente es más difícil que un jugador pueda ser tan completo como Ichiro. No tenía mucho poder de jonrón, pero lo compensó grandemente con el poder de extra base. Bateaba muy por encima del nivel, corría muy por encima del nivel de las bases, y su defensa también estaba muy por encima. Un peloterazo muy completo que daba gusto de ver. Difícilmente se den jugadores como él. Pues estamos de acuerdo. Ichiro es un jugador único en su clase, y realmente se extraña pues no verlo jugando sobre el terreno, especialmente por la excelencia que mostró tanto en la defensiva como en el bateo. Un jugador sin duda sensacional. Hemos llegado así entonces al final del programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado, y queremos despedirnos con la canción de ánimo de uno de los jugadores latinos que están activos en la NPB. En este caso elegimos la canción del mexicano Efraín Navarro, que está con los Tigres de Hanshin, que tiene una melodía muy bonita, por cierto, pero lamentablemente el audio no es el mejor del mundo, de manera que el mejor del mundo, perdónennos por eso. Fue el único que conseguimos. Se escucha la melodía del fondo, que es bien entretenida, pero
El audio no está del todo claro porque, repetimos, fue el único que conseguimos. De cualquier forma, esperemos que la disfruten. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo del mexicano Efren Navarro.